Los de La Paz son blancos. Oiga, chévere, chévere, no, hay que ponerles hartas barreras. Acaba de escribir el libro Tanto a mí mismo. No es solo café. También tenemos té. Y tienen empanadas argentinas. ¿Es del Centro Democrático? Muéstrele. Ese es. Así son los partidos políticos, uno no puede confiar en Ah, todo banco. 320. Oye, usted es médico. Yo soy médico, pero primero déjeme dos curiosidades que me tienen aquí asombrado con este programa. Primero es el primer programa que yo no sé cuándo empieza. Ya empezó, ¿no es cierto? El programa ya empezó desde que usted apareció. Desde que apareció empezó. Minuto cero, hecho antes. Desde antes. Si queremos volver a la metafísica, Y antes ya había empezado el antes, programa. antes de Que ya, llegaras. mito de la caverna, las ideas existían. Antes incluso. Y la otra cosa que me parece increíble es que ustedes son, digamos, una prueba viva de la reencarnación. La reencarnación. O sea, Jaime Garzón reencarnó en usted. Pues la gente Lo que me parece una parece. maravilla, pero sabe que sí. Y eso es, créame, un homenaje. Jaime Garzón es uno, y trato de ser serio al hablar de este personaje de humor, uno de los personajes colombianos más queridos, más importantes y más inteligentes. El asesinato de Jaime fue un asesinato a la inteligencia y todavía nos duele. Y dicho eso, digamos que nos produce todavía mucho dolor. A mí me alegra mucho que en su generación, porque yo creo que usted no lo conoció, Sí, está muy joven. Yo estaba joven, chiquitico cuando lo mataron. Estaba Tenía chiquitito. unos 6 años. Pero que en su generación aparezca la intención de hacer una comunicación política diferente, fresca, chévere y ojalá con humor. A mí me hubiera encantado. Yo escribí un libro hace poco y hice un stand-up comedy Sí. que se llama El culo de Antanas. Usted, de eso queríamos hablar. ¿Del Porque culo de Antanas o de mi libro? Del libro, pero del culo de Antanas. ¿Por qué usted cogió ese tema tan escabroso y tan estocástico? El libro comienza diciendo: lo único limpio en la política colombiana ha sido el culo de Antanas. Es una diatriba Y lo contra dice todo. usted, y si lo Claro, dice usted es por algo. claro, yo durante 23 años ejercí la medicina. Usted me estaba preguntando. Sí. Yo soy médico, fui feliz en eso. Le agradezco a mi padre que me enseñó el arte de curar y me dediqué a eso, a salvar vidas, y era feliz y vivía tranquilo. Y llevo 12 años metido en este asunto, por cuenta de la paz y por cuenta de una utopía. Y es que nosotros, después de trabajar en hospitales, en servicios de emergencias, un día llegamos a la conclusión que era posible salvar vidas, no una por una, sino al por mayor, ayudando a parar esta guerra. Y ahí vamos en esa tarea, intentando hacerlo. Pero para hacerlo había que meterse en la política. Y la política colombiana es completamente corrupta. El sistema político es un sistema clientelar. Le voy a poner este ejemplo. Hay una cosa que llaman deporte, que es, meten dos tipos en una jaula y se dan a pata y puño hasta que el uno fractura al otro, que se llama Algo así como el Centro kickboxing. Democrático. Digamos. No, como la política en general. Ah, ok. Es el kickboxing. No, allá en el Centro Democrático se agarran de las mechas Paloma y María mechas. Fernanda. Sí, no. Tiran de terceros pisos colgados. Sí, con cintas rojas y tal. Pero la política es eso, es una guerra a muerte en el lodo, sin reglas de juego claras, porque la lista abierta, que es la madre de todos los males, en un país con la maldición del narcotráfico y la corrupción, es una lista abierta a la compra y venta de votos, a la relación clientelar. Sí. La gente compra el voto y la gente vende el voto. Porque cada candidato es una microempresa electoral que además en el modelo tiene que financiarse a sí mismo. Todo eso está mal hecho. ¿Y usted cómo lo ha hecho? Durante 5 años hemos intentado proponer la lista cerrada, que la gente vote por partidos, por ideas, por el Partido Verde si es ambientalista, por el Partido Conservador si le gusta la autoridad, por los rojos si le gusta la libertad, por los amarillos, por los que quiera, pero que vote por un contenido y no por un individuo. Como el Congreso está hecho en su mayoría de resultados clientelistas, pues a nadie le gusta que le cambien las reglas de juego, por eso no hemos logrado imponer la lista cerrada. Hay excepciones en todas partes. El Congreso no es distinto a los colombianos. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo 5 hijos. ¿Le rindió? Me casé a los 20 años. ¿Tenía afán? Por primera vez tenía afán de tener hijos joven. ¿Por qué?
A los 20 años uno no se pregunta por qué. Quizás intuía que a qué edad tiene usted ahora. Yo tengo hoy 55 años. Intuía que iba a estar muy activo a los 55, y yo tengo que andar rápido porque pues después no me da tiempo para tener. No fue eso. Yo quería tener hijos. Yo me crié como hijo único. Yo soy hijo de madre soltera, orgulloso de ser hijo de madre soltera. Valga Mi madre, decir que eso es muy común en la política. Los hijos de madre soltera llegan muy lejos en la política. Lo hemos visto. No sé. No estoy muy seguro. La mayoría de los que llegan lejos son delfines y son gente que ha tenido pues el privilegio de tener maravillosamente familias estables, pero no he hecho ese estudio. Pero lo cierto es que siendo hijo además de una familia campesina, mi padre fue un campesino liberal que lo mataron en un sitio que se llama El Palo, en el Cauca. ¿Usted no conoce eso? No, Caloto. Caloto sí conozco. Bueno, El Palo es una vereda donde todavía se están matando. En la guerra liberal conservadora, en el año 1949, un año después del asesinato de Gaitán, mataron a mi abuela. Y mi madre, que era una niña de 9 años, campesina, quedó huérfana, emigró como los 8 millones de desplazados y terminó aquí en Bogotá, para resumirle la historia, buscando un familiar donde sobrevivir, y aquí aprendió a trabajar y aprendió a ganarse la vida. Se enamoró, era muy linda, de un estudiante de medicina que tenía un ojo azul y uno verde. ¿Qué era su padre? Y era gringo, era mi padre. Y ese estudiante de medicina... Pero no gringo, era español. Él era gringo, él había nacido en Nueva York, pero era hijo de unos españoles migrantes de la Guerra Civil Española también. Ese gringo, que estaba varado y arrancado, pero pues vio a la niña linda y huérfana y campesina, y la enamoró. Y ella se enamoró perdidamente. Duró amándolo 60 años hasta que murió el año pasado. Pero cuando le contó en ese momento que estaba embarazadita, el hombre, pies en polvorosa, y mi madre tomó la decisión valiente de sacar adelante a su hijo solita. Y a ella le debo todo lo que soy. Eso a su pregunta de por qué quería tener yo una familia grande. Yo creo que es por eso. Era un homenaje a su mamá. Sí, no, y era un homenaje, más que un homenaje, era el deseo de tener una familia numerosa. Quise tener hijos y quise ser buen padre. Que digamos que en la medicina uno observa mucho, y ustedes observan mucho los cuerpos, los comportamientos de las personas, los hábitos. Y uno a veces ve cómo pelean en el Congreso, cómo se gritan, cómo a veces se odian. Y uno se pregunta su visión de médico ahí, o sea, ¿usted cómo los ve y usted qué piensa? Bueno, yo no soy psiquiatra, que es, digamos, la especialidad que serviría en el Congreso. Sí. Porque hay neuróticos, histéricos, fanáticos y un par que parecen psicópatas. ¿Pero a cuál mandaría usted a psiquiatría directamente? A varios. Bueno, Díganos. al expresidente y senador Álvaro Uribe por su obsesión de poder, que es una cosa megalomaníaca, pero casi todos los caudillos autoritarios hubiesen necesitado un psiquiatra que los sacara de esa megalomanía. ¿Usted mandaría a Petro a un psiquiatra? También, porque también es ególatra, digamos. Los caudillos de cualquier extremo, unos peores que otros, unos mejores que otros, unos con mejores intenciones, pero todos son megalómanos. Sí. Hacemos el Estado soy yo soy... y digamos todas las formas de populismo también tienen esa tendencia. Y eso pues es, en mi opinión, una patología. Pero pues la condición de médico no es la que me ha servido mucho en el ejercicio de la política. Al contrario, porque digamos, yo extraño mi trabajo como médico. Yo diría que usted tiene razón en que se conoce mucho el ser humano, es decir, conocer el ser humano por dentro, saber usted cómo es, haber abierto un cuerpo humano, haber conocido el dolor, haber aliviado heridas, haber atendido partos, haber atendido enfermos con cáncer, estar en los servicios de urgencias, ver cómo le cambia la vida de un momento a otro a alguien con un accidente y las víctimas de la violencia. Con medicina usted tiene la posibilidad de curar con las manos, usted hace cosas y ve los resultados, en política no. Usted propone algo, por bueno que sea, y no ve los resultados o no son satisfactorios. Yo fui el ponente de la ley de víctimas, por ejemplo, venía a hablar de eso. Mañana voy a ir a la Corte Constitucional a defenderla. Queríamos ser muy ambiciosos, queríamos reparar 8 millones de víctimas de 50 años de conflicto. ¿Había plata para eso? Y propusimos hacerlo en 10 años. Claro, pues hubo plata para Reficar y para Odebrecht, pues debería haber para las víctimas. Pero lo cierto es que se vence la ley dentro de un año y medio. Hemos reparado apenas 1 millón de víctimas de 8 millones. Y al paso que vamos, porque este gobierno recortó la inversión en las víctimas,
se espera reparar apenas 100.000 víctimas al año, necesitaríamos 60 años más. De manera que se necesita voluntad política para reparar a las víctimas del conflicto. Y esa es una política pública que no se ve el resultado que uno quisiera como si se veía en medicina. Y algunas otras son frustrantes. ¿Qué es la amistad, Roy? La capacidad de poner los intereses del otro, al menos por un momento, por encima de los de uno. El verdadero amigo tiene que ser capaz de tener compasión en el sentido de padecer con el otro, de sentir con el otro. No es fácil hacer amigos. Cuando usted logra un amigo es un verdadero hermano, porque usted no escoge sus hermanos, pero sí escoge sus amigos. ¿Y esos amigos que usted ha escogido, tiene amigos en la política? No, en la política. Sí. No. Dijo no. Amigos no. No hay un Tengo solo copartidarios, amigo. tengo gente que admiro, tengo gente que respeto, tengo gente que quiero, pero la política no es un escenario para hacer amigos. ¿Cuántos años llevas en la política? 12. En Pues, 12 años no ha hecho un amigo. Es Una que la amiga. definición de amigo es muy personal. He conocido mucha gente que quiero, pero le voy a dar una definición que no es mía, sino de un senador que se mató en un accidente, que se llamaba Pablo Lacerna, Ah, como el presentador. que primo de él, creo. Primo del... Juan Mario Lacerna. Juan Mario. Juan Oiga, Mario. Juan Mario Lacerna dijo que la política era una actividad en que los amigos eran de mentiras y los enemigos eran de verdad. Esa es una definición, pero por una razón de fondo. ¿y ese sí era amigo suyo, Juan Mario? No, tampoco. No, por una razón de fondo, no es ninguna queja. Es el tánatos y el eros, las dos pulsiones originales freudianas que mueven las pasiones humanas. Entonces el eros, el amor, la amistad, es aquella cosa que se comparte con el alma, con el corazón. El tánatos es la guerra, la lucha por el poder, y esa es la política. La política reemplaza la guerra es el fracaso de la política, pero no es el escenario para ser amigos. Ahora, yo puedo ser políticamente correcto, porque pues esto lo van a ver Sí, sí. 6.000 personas y 4 Esto uribistas. lo van a ver sus no amigos, digamos. 6.000 personas y 4 uribistas. Entonces van a decir, pero ¿cómo que no tiene amigos? Claro, yo tengo gente a la que además respeto y le agradezco que me acompañe en los temas de la paz. En el Congreso hoy hay gente con la que me entiendo muy bien. Rodrigo Lara comparte conmigo la mayoría de los temas de la paz. Tengo un compañero en el Valle que se llama Roosevelt, tiene nombre de presidente. Nos hicimos muy cercanos porque a él también le pusieron de nombre una chapa. Pues es que para ponerle uno Roosevelt o ponerle Roy, No, pues eso sí es abuso. es Eso un abuso de autoridad. menores. Eso, Sí. sí, eso debería usted demandarlo. Sí. ¿Nunca pensó cambiarse el nombre? Sí, pensé cambiarme el nombre en serio y no hace mucho. Ya Y el estaba apellido inscrito también. el tarjetón, ¿o qué? Me lo iba a cambiar por razones literarias. Yo publiqué una novela, he publicado poesía, hice un libro muy bello, para mi gusto, con Chucho Abad, el fotógrafo del Jesús Abad conflicto. Colorado. Jesús Abad. Yo hice un poema por cada una de las fotografías reales de las víctimas, Sí. que se llama La paz sea contigo, con Planeta. Después hice otro libro de poesía con el poeta vivo más importante que hay en Colombia, que es Fernando Denis. Fernando ¿No lo Denis. conocen? Denis. No. Conózcanlo. Es de la generación, digamos, o de la Posnadaísta. tipología de los poetas malditos. Ok. Pero no exagero, es de la talla de Baudelaire Wow. o de Gómez Hattin, si quiere, aquí en Colombia. Es un hombre que Ese sí vive lo en la conozco. palabra, tiene una vida turbulenta, Fernando, pero es un poeta puro. Con él escribimos un libro a la limón que se llama La fogata sin tiempo. Y el editor de Planeta me dijo, hombre, senador Barreras, usted tiene que cambiarse el nombre, escriba con seudónimo, porque a usted nadie le cree que usted hace novela o que hace poesía. Es todero, pues. No, y es un político. Como Duque, y que ser hace político, cabecitas y hacer tal. política es el camino más corto del anonimato al desprestigio. Entonces, cámbiese el nombre porque si no sus libros van a cargar con ese oficio. La gente no sabe, ni va a saber, ni entiende que usted fue médico, ni que fue taxista, ni que es sociólogo, ni que es padre de familia, nada de eso. La gente lo que cree es que usted es un político de toda la vida. Entonces, estoy pensando, pues no cambiarme el nombre, pero sí conseguirme un seudónimo para poder seguir escribiendo, que es lo que quiero hacer. ¿Y cuál? ¿Qué seudónimo? No he pensado todavía en uno. Tengo que pensar uno que sea suficientemente... Bueno, las letras y la política están unidas en Colombia. Usted ve Caro, usted ve que en la historia de Colombia las letras se Pero pasan Caro, mucho. Miguel Antonio, no.
Lo único que tiene bueno Miguel Antonio Caro es un tataranieto que se llama Sergio Jaramillo Caro, el comisionado de paz, Que ahorita está en Bruselas. que es un apóstol de la paz. Colombia no sabe lo que le debe a Sergio Jaramillo. De todos los negociadores del acuerdo de paz con las FARC, de todos los que tuvimos el privilegio de firmar ese acuerdo, los 6 que firmamos ese acuerdo, Sergio Jaramillo era el único que no tenía agenda política, no tenía ninguna ambición de poder. Estaba allí estrictamente en defensa de la paz y de las víctimas sin ningún cálculo. Tataranieto de Miguel Antonio Caro, porque Miguel Antonio Caro, ese tatarabuelo, presidente conservador, Conservador, totalmente. por Dios, ese era un tipo misógino, detestaba a las mujeres, se preciaba de que nunca había salido de Bogotá, que no conocía la costa, porque ese zancudero que pereza. Sí, sí, sí. Era un tipo absolutamente godo, que con Núñez inventaron la Constitución del ¿Usted tiene 86. sesgos liberales cuando lee la historia? Yo soy absolutamente demoliberal, creo en la democracia liberal, creo en las libertades, en los derechos, en la defensa de las minorías, y así he votado en el Congreso. De todas las minorías, creo en la defensa de la comunidad LGTBI, creo en que tienen derecho a otras formas de familia, creo en la despenalización de las drogas. Fui ponente de la legalización de la marihuana, que esa guerra contra las drogas es la guerra más estúpida que nos han ¿Se ha metido hecho los porrito? colombianos. ¿Usted sabe hacer porrito? No, no porque me eduqué con curas. Mi madre, con su máquina de coser, encontró el colegio mejor que ella podía pagar, que era el colegio de La Salle. Aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá. Es un colegio muy- No, yo nací en Bogotá, estudié en Bogotá, fui taxista en Bogotá, me pagué mi carrera con mi taxi en la Universidad Nacional y fui médico en Bogotá. Y después, cuando me reencontré con mi padre, ese de un ojo azul y uno verde, como yo ya era médico y él era médico y muy bueno, pues me dio trabajo y me fui para Cali. Por eso me eligieron allá. Pero uno en una escuela de curas y con una madre que además era como, digamos, su proyecto, su realización, su hijo amado, yo no la podía defraudar. Entonces yo en eso tuve una educación muy, muy cerrada y no, nunca aprobé la marihuana, pero sin embargo ahora la legalicé. La legalizó. Sí, en la ley que hicimos en Colombia. Yo hice esa ponencia. Entre otras cosas porque los colombianos ponemos los muertos de esa prohibición y los gringos ponen la nariz para meterse la perica. ¿Y qué hacer con la coca? Lo mismo. Mire, el tabaco es una droga que mata. Sí. Produce cáncer, produce enfisema. El alcohol mata más que todas. Matan accidentes de tránsito, el alcohol causa violencia, causa cirrosis. Son drogas que hacen daño. La marihuana en los años 70 aquí, no sé cuántos muertos pusimos en la guerra contra Marimbera, se llamaba. La guerra marimbera. Y ahora, La bonanza. ahora es legal en los Estados Unidos. Dentro de poquito vamos a importar marihuana gringa. Eso mismo nos dijo San Pedro. Claro. Ustedes están hablando porque es que se repiten. No, él ha tenido esa misma O él tesis lo escucha y Juan mucho, Manuel sí. Santos también. Yo acompañé a Santos, a quien no conocía, por 2 tesis, que son exactamente contrarias a las de Uribe. La paz. Desde que Uribe, la paz, la solución dialogada a los conflictos Sí. y la despenalización de las drogas. Porque el peor problema que tiene Colombia es la maldición del narcotráfico y la prohibición es el crimen. Como ocurrió hace un siglo cuando prohibieron el alcohol. Es que la solución está inventada. Como el alcohol hace daño y también la cocaína hace daño y nadie quiere que sus hijos sean drogadictos ni alcohólicos, el Estado tiene que regular, cobrar impuestos, invertir en la prevención. En lugar de prohibir, para que la gente consuma clandestinamente, el precio suba y se crean las mafias. De Porque manera que la solución es la despenalización. Tengo una pregunta y es, usted al inicio de esta entrevista dijo que la política en Colombia era corrupta, que era Claro, el sistema clientelar. el sistema clientelar que era corrupto, pero lo generalizó, dijo, es que dio la sensación de que todo es corrupto y es una sensación de que la mayoría de los colombianos comparten. Y la pregunta es, ¿usted cómo ha hecho entonces? Estaba diciéndole, porque nos interrumpimos cuando usted hizo esa pregunta que es muy inteligente y necesaria, que el Congreso, como todos los congresos del mundo, es un reflejo de la sociedad colombiana. El Congreso sí que es un espejo, por eso a la gente no le gusta. Cuando una señora se ve al espejo y ve en ese espejo las arrugas, un lunar, un barro peludo, o una cicatriz, o una herida, no le gusta esa imagen que ve. Colombia se ve reflejada en el Congreso. En los congresos hay de todo. Hay gente buena, regular, mala, cristianos, evangélicos, heterosexuales, homosexuales, bandidos, delincuentes, paramilitares, guerrilleros, empresarios, gente buena, ideólogos, profesores, abogados. Taxistas. Es la sociedad colombiana, taxistas, hay de todo. Y en el sistema clientelar de compra y venta de votos, yo diría que el 90% de quienes hoy
son congresistas, han logrado llegar gracias a ese sistema clientelar. Es decir, la compra y venta de votos, ofrecer algo a cambio del voto, lo que sea. Desde un tamal hasta dinero, hasta la promesa de una hoja de vida. Y hay una minoría que se puede identificar fácilmente en un mapa, que es la gente que tiene lo que se llama el voto de opinión. ¿Cómo identifica usted eso? Los caciques y gamonales políticos. Yo explico eso en El culo de Antanas, en mi libro. Usted ve el mapa y sus votos los tienen concentrados en una región. Entonces, en el Atlántico, por ejemplo, hay como 10 senadores. En Córdoba había como 8 senadores. Están concentrados en esas regiones. Los senadores de opinión, le podría poner varios ejemplos, Jorge Robledo, Son las ciudades. Antanas Mocus. No, sus votos son las ciudades, pero también están dispersos en todas partes. O sea, sacan votos en todas partes porque la gente ve televisión en todas partes. Entonces hay, yo diría que unos 10 senadores de opinión, de 100, que tienen votos y tenemos en todo el país. Yo saqué la votación más alta de mi partido, pero usted ve mi votación. Yo saqué votos en todas partes, en Vaupés, en Mitú, que me pareció milagroso, porque Mitú fue la única capital de Colombia que se tomaron las FARC de manera sangrienta. Allí hubo el secuestro de los soldados y por supuesto allá sí la gente sintió la paz. Y yo tuve pues el privilegio y la generosidad de la gente de Mitú, que fui el senador más votado allá, en sitios como ese. Yo gané en zonas del Urabá, en San José de Apartadó, Zonas calientes. saqué elecciones en el norte del Cauca. Yo soy el senador de mi partido más votado en esa zona. Allá en Caloto y en Miranda y en Cauca, Florida, profundo el sur Cauca. del Valle, que es ese corredor, que es zona que hoy llamamos PEDETs, de violencia, zonas de conflicto. Pero también saqué votos en las ciudades. Yo saqué cerca de 10.000 voticos ahora en Bogotá. ¿Usted qué le preguntaría hoy a Álvaro Uribe, un día después de la corte? ¿Por qué no se va a descansar? ¿Por qué no se va a vivir tranquilo y nos deja tranquilos? No le haría ninguna otra pregunta, porque si le hiciera las demás preguntas terminaría fungiendo de magistrado de la Corte Suprema. Yo, pues, preguntas muchas. ¿Por qué nombró buen muchacho a Noguera, el director del DAS? ¿Por qué no se dio cuenta que los dos jefes de seguridad de él, el general Buitrago y el general Santoyo, ambos terminaron presos por narcotráfico? ¿Por qué él cree que no haber sido capaz durante 8 años de presidente, que le dimos todo el respaldo, todo lo que pidió, después del desastre del Caguán de Pastrana, los colombianos decíamos, miércoles, esto se desbarató este país, la guerrilla se lo tomó, las FARC, que fueron muy crueles también y sanguinarias, pues eran una amenaza. Entonces, a ver, señor Uribe, usted prometió seguridad, le dimos todo lo que pidió durante 8 años. No pudo acabar con las FARC. Nosotros acabamos con las FARC a través del diálogo. Bueno, ni tan gracias acabadas, a Santos. Sí, ni tan las FARC ya acabadas. no existen. Hoy son un partido político. Sí, y las que están en el monte, ¿qué les decimos a ¿Cuáles ellas? de ellas? Porque hay disidencias y reincidencias. No, las disidencias. En digamos. todo proceso de paz del mundo hay un porcentaje que se queda en la delincuencia. Pero la inmensa mayoría, en cifras de este gobierno, de Emilio Archila, que es un buen funcionario, Archila es muy buen tipo. 12.000 guerrilleros dejaron las armas y le apostaron a la paz y están cumpliendo. El 87% Se quedaron- es la cifra exacta. Bueno, El 87% se quedaron. Bueno, Eso sí tengo que decirlo. bueno, y- entonces, que el 13% que se haya quedado en la violencia quiere decir que logramos desarmar al 87% sin un tiro, Es cierto. gracias al diálogo. Es cierto. Eso es Entonces, algo que a mí me parece que eso hay que científicamente defenderlo. Y yo le preguntaría a Uribe por qué ¿Y qué- quiere dañar eso. ¿Y qué pregunta le haría, o más bien, qué consejo le haría usted a Iván Duque? Que se liberara de Uribe, que le dé las gracias, que sea agradecido, como son los hijos con los padres, que sea agradecido, que le dé las gracias, que lo trate con cariño, pero que le diga, ya, hombre, expresidente, papá Uribe, ya, retírate, que yo voy a gobernar. Este es un país distinto a ese país de la guerra, y yo creo que él tiene la oportunidad de hacer todavía un buen gobierno. Le quedan 3 años y ojalá le vaya bien. Yo no quiero que le vaya mal a Iván Duque, porque le va mal a Colombia. Me preocupa la economía, por ejemplo. Entonces, ojalá le vaya bien. Yo tampoco quiero que metan a la cárcel a Uribe. El país tiene demasiados odios. Que se jubile, que se retire, que se vaya a montar a caballo, tranquilo. Hicimos el proceso de paz para perdonarnos, no para venganzas ni vindictas. Pero él insiste en eso. Sí, ya vamos cerrando. Petro presidente, ¿le asusta, le conmueve, le atrae?
me conmueve, ni me atrae, ni me asusta. ¿Por qué no me asusta? Porque me parece que es genuinamente un hombre con compromiso social. Creo que en verdad le duelen los pobres. Y creo además que tiene la suficiente creatividad para pensar en formas, digamos, posmodernas de sociedad, incluyendo el tema de las energías alternativas, por ejemplo. No me atrae, porque no me atraen los megalómanos, porque me parece que la gente que es, decimos en el Valle Cuzumbo solo, o sea, que es él solo, él hace todo, Superhombre. Superhombre, y no parece que sea capaz de construir equipos, y yo creo que el gobierno tiene que ser una experiencia colectiva, muy incluyente. Entonces dele un consejo también. ¿Qué consejo le daría a Gustavo hoy? A Gustavo Petro. Yo creo que él no recibe consejos de nadie. Igual los puede oír. Yo pensaría que Petro tiene que desmarcarse, pero no lo va a lograr, de esa polarización, de la misma dialéctica amigo-enemigo. Una curiosidad, en algún debate él citó el tema de la resistencia, invitó a la resistencia democrática. La resistencia es un concepto de Carl Schmitt, el mismo filósofo del fascismo que cita a José Obdulio para justificar la guerra justa. O sea, Dios los hace, ellos se atacan. Los extremos se parecen. Entonces, por eso no. Pero sí me conmueve porque es un hombre que ha tenido una capacidad vigorosa, enorme, de movilizar a las masas. Es un líder muy importante. No creo por esa polarización que a Colombia le sirva ni ese extremo, ni tampoco el extremo de la derecha. Pues otro, el que diga Uribe. Que es el que usted más ataca, de hecho. Sí, porque quieren acabar con la paz, porque quieren acabar con las víctimas. Petro está del lado de las víctimas y está del lado de la paz. Yo no ataco a Petro. Usted me está preguntando que si me atrae. No me atrae, pero no lo ataco. Parte también, ¿Qué es esa vaina? dos propósitos. Esto dice, yo defiendo los derechos humanos. Se la voy a regalar. Sí, pero venga. Le voy a regalar esta a usted. Y yo le regalo esta que dice, mire, defender al pueblo es defender la paz. Bueno, usted defiende los derechos humanos y usted defiende la paz. Bacanísimo. Así chévere. quedamos entonces. Pero vea, y esto no estaba programado. No, esto fue absolutamente, en alemán se dice Zufall, coincidencia. Ay, tan picado, ya habla alemán. Pero venga, usted parte de dos propósitos tiene este programa. Uno, acercar a los jóvenes a la política, que nos parece importantísimo. Pero dos, hacer de los políticos humanos y humanizarlos. Y una de las cosas que yo he visto acá, escuchándolo, que he sentido, es un humano valioso, un humano que tiene mucho que contar, pero que especialmente lo digo de una manera emotiva. Usted es una persona que piensa, evidentemente, que dedica su tiempo a pensar y se nota que lo hace bien, pero que también es humano y siente al humano. Y uno dice, ¿por qué pensamos tan mal de los políticos? ¿No le da a usted un poco de tristeza pensar Mucha. La política es un oficio absolutamente ingrato. Personalmente uno mismo lo siente, ya lo dije, porque lo que uno hace no es suficiente nunca. Pero además porque la estigmatización y la generalización es terrible. O sea, la gente prefiere decir que el papá se gana la vida como travesti a decir que gana la vida como político. Es un oficio absolutamente ingrato, pero también es una tarea. Hace poco leí un prólogo de Fernando Pessoa a un libro que se llama La confesión de Lucio, de un poeta y artista maravilloso que murió a los 26 años, hace 100 años en Portugal. Y él decía, Pessoa muy pesimista, los científicos están condenados a la tristeza porque saben que el conocimiento es infinito y nunca lo van a lograr. Los amantes del arte también están condenados a la tristeza, porque la belleza siempre es insatisfactoria, siempre se quiere que haya más belleza en el arte, en la pintura. Yo podría decir que la política también está condenada a la tristeza, porque nunca lo que haces es suficiente y lo que recibes las más de las veces es la crítica, merecida en muchos casos, pero digamos la gente generaliza, la gente piensa que todos los políticos son la misma cosa. Es más, a mí todavía me sorprende, este es un político, no, pues yo era un médico. Me pasó como a Gregor Samsa en La Metamorfosis. Se despertó cucaracha un día. Claro, o sea, Gregor Samsa, después de un sueño intranquilo, despertó convertido en un enorme insecto. Yo era un médico tranquilo y un día desperté convertido en un político. Entonces, digamos que eso
en la metamorfosis no tuvo reversa. ¿Y a qué va a tener reversa? Yo espero poder dedicarme a la literatura, pero voy a participar muy duro en el próximo proceso electoral de 2022, porque creo que hay que recuperar el poder para la paz. Y hay que hacer una sumatoria de esfuerzos, de voluntades, de gente que se meta en el centro del espectro democrático para evitar la polarización y rescatar la posibilidad de una paz completa, respetar la paz firmada y pensar en una paz que sea integral, porque hay otras violencias, ¿no? La violencia intrafamiliar, la inseguridad en las calles, la violencia vial. Usted sabe que la segunda causa de muerte y de accidentes en Colombia son los accidentes de tránsito, y esas víctimas son inocentes, están desarmadas, las matan en el semáforo el borracho, y yo creo que también hay que atender esas violencias. Roy Barreras, muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes, muy chévere. Y de verdad que me la alegra. manda. Claro que sí. Chévere.